Que se vea un poquito mejor. Bien, creo que estamos grabando, creo que está todo en orden. Buen día. Habíamos estado viendo interrupciones, ¿sí? Habíamos visto cómo era el proceso general de una interrupción en la vida cotidiana y su paralelismo en un procesador. Una interrupción en un procesador lo que iba a hacer era suspender. Poner el chat, sí. Lo que iba a hacer era suspender la ejecución de un programa en curso, ¿sí? A partir de una señal externa que llegaba al control del CPU, ¿sí? Que implementa la máquina de estado finito. Esa parte del CPU que todavía no vimos en detalle. El control entonces iba a suspender el fetch de la siguiente instrucción, ¿sí? Siempre la interrupción se iba a atender al final de la instrucción, o la evaluación se iba a hacer al final de la instrucción. El control suspende la ejecución, la búsqueda de la siguiente instrucción y empieza un proceso de reconocimiento de la interrupción o de detección de la interrupción que va a consistir en, básicamente, identificar la interrupción, determinar la dirección de la rutina que tiene que ejecutar, guardar algunos elementos del estado actual, normalmente el valor del PC, puede que algunas cosas más, y cargar el PC con ese valor de la primera instrucción que determina. A partir de ahí se acaba lo que hace el control y simplemente se empieza a ejecutar un nuevo programa, ¿sí? El proceso es muy parecido a una llamada subrutina. Podríamos decir que es equivalente a llamar una subrutina por hardware, a través de una señal de entrada, en lugar de por software, ¿sí? El proceso es muy parecido. Comparten muchas cosas las interrupciones con las subrutinas. Una de las cosas que no comparten, que es esencial que tengan muy claras, es que las interrupciones son asincrónicas. Es decir, el programa que está ejecutándose cuando llega la interrupción no tiene forma de prever en qué momento va a ocurrir la interrupción, ¿sí? No hay ninguna sincronía entre la interrupción y el programa que se suspende. En una subrutina sí, eso se da en un punto particular, ¿sí? Eso hace que las rutinas de servicio tengan que ser necesariamente transparentes. No pueden modificar absolutamente nada y eso nos va a llevar a ciertos problemas cuando necesitemos que de alguna forma el programa principal se comunique con la rutina de interrupción. Cosa que en algún punto vamos a necesitar. Entonces, las interrupciones son un mecanismo muy que nos permite muy fácilmente hacer más de una cosa al mismo tiempo. Cuanto más desacopladas estén las tareas, o
sea, cuanto más independiente sea lo que hago con la interrupción de lo que hago en el otro programa, más fácil va a ser el diseño. ¿Sí? Porque justamente las rutinas deberían o tienden a estar aisladas del programa principal. Comunicarlas es una complejidad. Habíamos visto entonces después cómo podíamos conectar múltiples fuentes de interrupción y que para conectar múltiples fuentes de interrupción íbamos a tener que resolver 4 aspectos. ¿Cómo conectábamos más de una fuente? ¿Cómo la identificábamos? ¿Qué sucedía cuando llegaban 2 interrupciones juntas? ¿Y qué sucedía si estaba en una interrupción y llegaba otra? Cuando llegaban 2 juntas, cuando llegaban 2 consecutivas antes de haber terminado la fuente. ¿Sí? Para ver cómo las conectábamos, habíamos visto la alternativa de salida de colector abierto, que nos permitía generar una por cableada entre todas las salidas, sin generar un cortocircuito. Eso se podría reemplazar por una compuerta, si hacía falta. ¿Sí? Eso resolvía la conexión, pero nos dejaba pendiente la identificación. Después habíamos visto la posibilidad de conectarlo en múltiples líneas, si es que la persona que diseñó el procesador había tenido la amabilidad de tener múltiples líneas. ¿Sí? Eso resolvía la conexión múltiple y la identificación, porque como llegan por líneas distintas, sabemos perfectamente cuál era el dispositivo que pedíamos. Y finalmente habíamos visto lo que tiende a ser la solución definitiva, que es un chip o un bloque constructivo adicional, externo al procesador, no necesariamente a la pastilla de silicio, los microcontroladores que se encuentran adentro. Pero funcionalmente es un componente adicional al procesador que sirve para gestionar múltiples interrupciones. Era el controlador prioritario de interrupción. Ese controlador se iba a encargar de convertir una línea en N líneas, se iba a encargar de identificar cuál era la línea que había producido interrupción y podíamos eventualmente conectar esos componentes en árbol para ampliar la cantidad de líneas y de esa forma resolver uno de los problemas de tener múltiples líneas en el proceso. ¿Sí? Si estamos hablando de una computadora donde nosotros la construimos a partir de CPU, memoria y controladores de instrucciones, como puede ser una PC o una computadora de propósito general, esos componentes son externos o individuales. Si estamos hablando de un microcontrolador, todos esos componentes están adentro del chip de silicio, pero a nivel de diagramas de bloque, diseño y funcionamiento, se repite el mismo patrón. ¿Sí? Bien. Después habíamos empezado ya a ver un poquito más en detalle la implementación del Cortex. El Cortex incorpora dentro de lo que es el diseño del núcleo general de Cortex, o sea, lo que no depende de cada fabricante, lo que es igual en cualquier procesador Cortex, un controlador de interrupción, diseñado para manejar hasta 192 fuentes de interrupción, no, hasta 240 hasta 240 fuentes de interrupción puede manejar el ENVIC, que se llama ENVIC. ¿Sí? El ENVIC tiene, habíamos visto, un bit por cada línea de estas 240 que nos va a permitir enmascarar o habilitar el pedido de interrupción. ¿Sí? Es una máscara, por lo cual si está es una habilitación. ¿Sí? Entonces, si está en 1, el pedido de interrupción del dispositivo se va a procesar y va a llegar al CPU si se cumplen las condiciones. Si está en 0, se va a ignorar completamente. Es como si no hubiésemos conectado nada a la patita de entrada de interrupciones YLM. ¿Sí? Entonces, tenemos la posibilidad de prender y apagar cada una de las entradas en forma individual. Además de ese bit de habilitación, el ENVIC tenía un bit de activo, que iba a indicarnos si esa interrupción o si esa entrada había pedido interrupción o no. Ese bit de activo se iba a habilitar desde el momento en que el dispositivo pida la interrupción hasta el momento en el que esa interrupción sea atendida. ¿Sí? Ahora bien, para que esa interrupción sea atendida,
tenían que cumplirse dos condiciones. La primera de las condiciones, además de el bit este habilitado, que ya lo habíamos dicho. Y si este bit está deshabilitado, el pedido no existe. Si este bit está habilitado, entonces se fija la bandera de pendiente, ¿sí? Hay un pedido pendiente, y se evalúan las prioridades. La evaluación de prioridades se hace en dos partes. Por un lado, hay un bit dentro del CPU que dice no monetario, que habilita o deshabilita todas las interrupciones a nivel global. ¿Sí? Ese bit está en un registro que se llama premask, es una máscara, por lo tanto, cuando está en 0 tenemos interrupciones, cuando está en 1 está enmascarada las interrupciones y no aceptamos, como procesador, ninguna interrupción. Si esto no sucede, si el procesador está aceptando interrupciones, entonces, además, tiene que suceder que el nivel de la interrupción sea más importante que el programa que se está ejecutando. Para eso hay otro registro, estos son registros especiales, que se llama base PRI, que fija la prioridad de base de lo que estamos ejecutando, la prioridad del programa principal. Si la interrupción tiene un valor numérico menor que base PRI, entonces es más importante o es más prioritaria y se atiende. ¿Sí? Si tiene un valor igual o mayor, entonces no se atiende. ¿Sí? Por cuestiones de registro se va normalizando la prioridad de una persona que tenga. Correcto. Vos podés manipular ese registro y decirle que en este momento no querés aceptar interrupciones con valores mayores a 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las interrupciones más importantes, las que tienen el 0, el 1 y el 2, se atienden, las que tienen el 3 para arriba, no. Y en otro momento va a decir, bueno, ahora puedo atender hasta el 10. Y en otro momento puede decir, ahora puedo atender todas. ¿Sí? Este base PRI tiene un valor que curiosamente es 0. Cuando base PRI vale 0, no se atendería ninguna interrupción, porque 0 es el valor más alto del prioridad. Entonces, cuando base PRI vale 0, en realidad quiere decir aquí no puedo. ¿Y cómo es el procesador para asignarle una prioridad a un CPU? ¿Cómo hace para saber que tiene prioridad 4 y el de lado tiene prioridad 5? ¿Estamos hablando de las entradas de interrupción? No, eso por aparte, digamos, los programas internos que se encuentran ejecutando el procesador y le llega una interrupción. Vos como programa tenés, eventualmente, ya vamos a ver, pero vos como programa podés cambiar este valor. Es responsabilidad tuya. Si vos no lo cambiás, se aceptan todo. Cuando vos haces un programa, ya vamos a seguir avanzando en esto, vamos a hacer programa, vamos a ver por qué necesitaríamos meterle mano a esto, pero cuando vos haces un programa, decís, bueno, en este momento, desde acá hasta acá del programa, no me puede interrumpir o no me pueden interrumpir ciertos dispositivos. Entonces, podés manipular. De todas formas, me adelanto un cachito. Esto va a servir para resolver el anidamiento. Esto va a servir para resolver cuando estoy en una interrupción y llega otra interrupción. ¿Sí? Porque va a tomar el valor de la interrupción en curso y automáticamente nos va a aplicar solo las interrupciones más importantes. Sí. El valor que acepta todas las interrupciones. En 0, que sería, como dijimos, que tiene que ser un valor numérico menor, y el valor más chico que le podés poner de prioridad a una interrupción es 0. Si vos pusieras, esto es menor estricto, si vos pusieras 0 en base prima, entonces no aceptarías ninguna, porque no habría ninguna menor estricto. Entonces, eso es todo. Sería como 256. ¿Sí? Eso es un detalle numérico. A mí me interesa que fijen principalmente los conceptos. ¿Sí? Esto es un filtro. De aquí para arriba, ignoro, de aquí para abajo, dejo pasar. Hay un detalle que es importante, que es por qué es menor y no menor igual.
en el lugar del control. ¿Qué hace el control? Ve un pedido de interrupción. ¿Sí? Dice, tengo prioridad, se dan todas las condiciones, empiezo a atender la interrupción. Entonces empieza este proceso de guardar el PC, identificar la interrupción, ir a la tabla, determinar la dirección de salto y sale. A partir de ese momento empieza a ejecutar un programa. Cuando termine la primera instrucción, ¿qué va a hacer? Evaluarse la interrupción. ¿Hay una interrupción? Sí. La misma, porque todavía no la aprendimos. Porque recién voy por la primera instrucción. Lo más probable es que ese pedido no se haya retirado todavía. Si yo atiendo iguales, voy a volver a atender la misma interrupción N veces. ¿Se entiende? Entonces, hay otro mecanismo, pero en principio este mecanismo de menor estricto es para no atender dos veces, en realidad, indefinidas veces la misma interrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pedido de interrupción todavía está pendiente cuando yo empiezo a ejecutar la rutina. Y en el momento en que el control busca la primera instrucción de la rutina de servicio, se acabó el proceso de interrupción para el control. Eso quiere decir que en esa misma instrucción ya puedo tener una interrupción de nuevo. ¿Sí? Y no sabría si es la misma que estoy viendo u otra. ¿Sí? Entonces, por esa razón en general, van a ver que cuando existe este mecanismo, es menor. Y cuando no existe este mecanismo, en el momento en el que yo entro en interrupciones, se deshabilitan automáticamente las interrupciones. ¿Por qué? Por la misma razón, porque si no, me reinterrumpiría yo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Hay una tercera solución al problema, que la vamos a ver más adelante, y es trabajar por flancos en lugar de por nivel. Si trabajamos por flancos, lo que dispara la interrupción es la transición, y como no hay una nueva transición en el pedido de interrupción, ya no tengo duda de que no es un pedido nuevo. ¿Sí? Entonces, hay un tema electrónico que puede solucionar esto, que lo vamos a ver en detalle. Bien. Si no se cumplen todas las condiciones que vimos recién, la interrupción queda pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se den todas las condiciones para que se atienda. Se supone que en algún momento del tiempo eso va a suceder. Para borrar el pedido de interrupción, en general es necesario reconocerlo. ¿Sí? Al reconocer una interrupción al ENVI, el pedido se borra. ¿Sí? Esto se puede hacer de dos formas. Por un lado, manualmente, ustedes van a poder borrar el pedido de la rutina de servicio. Pero como el ENVI está muy integrado con el diseño del CPU, el ENVI va a reconocer que empezamos a ejecutar la rutina de servicio de una interrupción en particular y va a borrar el pedido automáticamente. ¿Sí? Si no se borra el pedido, cuando la rutina de interrupción termina y las prioridades vuelven a su valor original, o se vuelven a habilitar las rutinas de las interrupciones, sea el mecanismo que sea, cuando la rutina de interrupción termina, inmediatamente volvemos a tratar de las mismas rutinas. ¿Sí? Porque inmediatamente volvemos a ver una interrupción pendiente y la volvemos a atender. Entonces, es muy importante que al finalizar la rutina de servicio, el pedido de interrupción se haya retirado. Para esto, eventualmente, vamos a tener que decirle al dispositivo que está conectado al ENVI, ya te atendí. En nuestro contador y borrar el bit de pedido dándole un 1 en el acknowledge del registro de control. ¿Sí? Lo que vimos antes, teníamos un registro de control y tenía un bit. Cuando teníamos ese bit en 1, el flip-flop se borraba. ¿Sí?
Eso lo tenemos que hacer en la rutina de servicio, y eso ya sí lo tenemos que hacer nosotros, no se hace solo, porque si no, cuando terminemos, va a haber un pedido, el ENVI lo va a ver, yo voy a generar una interrupción, y no voy a salir nunca de la rutina de servicio, ya terminar y voy a la rutina de servicio. ¿Sí? Entonces, le tenemos que hacer saber al dispositivo, que ya lo atendimos, para que el dispositivo retire el pedido de servicio. ¿Sí? A lo que decíamos, no, esto es lo mismo que habíamos dicho antes. Si yo tengo el pedido pendiente, ¿sí? No se autointerrumpe, o sea, no interrumpo la misma rutina de interrupción, porque atiendo solo interrupciones de mayor prioridad y no de igual. Entonces, la que estoy ejecutando sigue. Pero cuando termino, sí la vuelvo a ver. ¿Sí? Entonces, no se autointerrumpe, o sea, no empiezo a anidarme sobre mí misma, que era lo que habíamos contado recién, por el mecanismo de menor. Pero, de todas formas, no vuelvo nunca al programa principal porque termino y vuelvo a empezar, termino y vuelvo a empezar, termino y vuelvo a empezar. ¿Sí? El pedido se borra en el final de la rutina de servicio. El pedido del ENVI se borra, si no recuerdo, en el final de la rutina de servicio. Automáticamente. En el ENVI, nosotros tenemos. Vamos a apuntar la cámara y vamos a dibujar. Más o menos. Nuestro esquema es CPU, ENVI, dispositivo que tiene interrupción. Por ejemplo, el contador que hicimos en el tema anterior. ¿Sí? Este dispositivo tiene una bandera para decirme que hay un pedido activo. Y este dispositivo también. ¿Sí? Acá nosotros tenemos un flip-flop que era el que generaba el pedido de interrupción. ¿Sí? Que se ponía en 1 cuando había el overflow y se borraba cuando nosotros escribíamos el ACK en el registro de control, el bit ACK. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acá hay otro bit dependiente. O sea, acá hay otro registro, acá hay otro flip-flop, que es el bit dependiente. Este bit se borra solo, al finalizar la rutina. Este bit lo tengo que borrar solo. Con el ACK. Esto cambiará de dispositivo a dispositivo, porque esto es de ARM, esto es de fabricante. ¿Sí? Entonces, las reglas de manejo de esto las puso el diseñador del dispositivo. Las reglas de manejo de esto las puso ARM. ¿Por qué tengo una máscara independiente? Porque de esa forma yo tengo un control homogéneo sobre todas las interrupciones. Pero en las rutinas de servicio tengo que saber con qué dispositivo estoy trabajando y eventualmente tengo que hacer que esté borrado. ¿Sí? Acá también tengo un bit de habilitación, una máscara de interrupciones, ¿se acuerdan? O sea, tengo una máscara acá y una máscara acá. Las dos tienen que estar habilitadas para que haya interrupción. ¿Sí? Esto va a cambiar de dispositivo a dispositivo. Entrando un manual con el registro de control y estado que les dirá cómo hace para que ese dispositivo pida interrupción. Eventualmente puede haber la posibilidad de decir
quiero interrupciones cuando haya un rollover, quiero que haya interrupciones cuando llegues a 25, o sea, puede haber distintos motivos por los cuales el dispositivo pide interrupciones, y ustedes pueden argumentar cada uno de esos motivos de forma individual. Por ejemplo, cuando ustedes esto es un módulo de comunicaciones, pueden decirle que quieren interrupción cada vez que reciben un dato, o cada vez que lo transmiten, o cada vez que hay un error de transmisión. Y ustedes pueden elegir en qué situaciones quieren que haya interrupciones y en qué no. Entonces no tengo un solo bit, tengo un bit por cada caso. Cuando hay un dato enviado, sí o no. Cuando hay un dato transmitido, sí o no. ¿Sí? Entonces, esto va a cambiar dispositivo por dispositivo. Lo vamos a ver en detalle, 3 dispositivos reales después. 2. En el ENVI también la puedes bloquear. Porque en el ENVI tenés un bit dependiente y un bit de verificación. No importa qué hayas hecho acá, si acá está habilitada, no. ¿Sí? Ahora, si acá está habilitada y te lo pide, un poco antes. ¿Sí? Es como que el dispositivo tendría distintos bits dependientes dependiendo de cuál es para entender que tenemos solo el uno y dice hay interrupción. El dispositivo puede pedir una interrupción, o podría suceder que el dispositivo pida más de una. Puede ser que el dispositivo tenga más de una salida de interrupción y ocupe más de una entrada de línea. No se usa mucho, pero es viable. ¿Sí? Si pide una, puede ser que lo pida por varias razones. En ese caso va a tener un registro de estado que te va a decir por qué la pidió. Todo eso es responsabilidad del dispositivo. Todo eso lo haces en la rutina. Si tiene varias razones para pedir interrupciones, normalmente vos vas a poder habilitar cada razón por separado. O sea, vos le vas a poder decir, cuando ocurre esto sí quiero interrupción, cuando ocurre esto no quiero interrupción. ¿Sí? Eso a nivel dispositivo. Los dispositivos más básicos tienen una sola razón para pedir interrupciones, es sí o no. ¿Sí? Pero independientemente de lo que le hagas hacer al dispositivo, además, lo tenés que habilitar. ¿Sí? Sí. Por más que tenga diferentes, o sea, muchas interrupciones, puede asignar el contador como todos niveles. ¿Cómo? Nivel de. O el valor de la interrupción, la prioridad. Si vos, cada una de estas entradas tiene prioridades distintas. Si vos tuvieses un dispositivo como este, le podrás dar una prioridad a esta y una prioridad distinta a esta. ¿Sí? Sería una razón para justificar esto. Y si llegan distintas pedidos de introducción, no sé, cuando se empiece a atender, se atiende la de menor prioridad en orden de llegada o se atiende la menor prioridad. Bien, se atiende la de mayor prioridad, o sea, la de menor número, en el momento de la evaluación. O sea, cuando hablamos de interrupciones simultáneas, que ya llegamos, simultáneas no quiere decir que llegamos juntas, de hecho es imposible que lleguen juntas. Quiere decir que al momento de evaluar las prioridades, tengo 2 o 3 pendientes en el mismo momento, en la misma evaluación. Esa evaluación puede ser porque llegaron a lo largo de la instrucción, porque era una instrucción larga, como el MUN, que tiene 8T y 8Q, entraron 2 o 3 interrupciones, porque quedaron muy juntas y entraron en un T, el diablo. O puede ser que como lleva mucho tiempo sin atender interrupciones y se fueron juntando. Lo importante es que simultáneo quiere decir que cuando vos haces la evaluación al final de la instrucción, hay más de uno. ¿Sí? Cuando pensemos, o sea, cuando hablamos de interrupciones simultáneas, no quiere decir que llegaron juntas, exactamente en el mismo T, sino que cuando yo evalúo qué interrupciones hay pendientes al final de la instrucción, hay más de uno. ¿Sí? Y en la última evaluación no hay ninguno. O sea, entre la última y la evaluación actual llegaron más de uno. Eso es la definición de simultáneas que vamos a usar. ¿Sí? Y las de anidadas o las de diferidas va a ser, bueno, llegó una, la empecé a atender y después llegó otra. Después no importa, antes de que haya terminado la primera. ¿Sí? La prioridad de la
interrupciones puede ir cambiando con el tiempo o es fijo? La prioridad de las interrupciones podría ir cambiando con el tiempo, aunque no es una práctica ni habitual, ni varía, decir recomendable. Lo que es recomendable, lo que cambia con el tiempo y sí es recomendable es la prioridad del programa. Porque, digamos, yo tengo una interrupción de nivel, una boquilla más baja y básicamente empiezo a recibir un montón de las otras, siempre tiene las otras, nunca tiene la de 10, y la de 10 llega al contador X, Perfecto. y esa interrupción. Ese problema se llama inhibición. Es un problema típico del sistema operativo y de interrupciones. Pasa lo mismo cuando tenés procesos prioritarios en un sistema operativo multiproceso. Podría ser que nunca le toque a uno, ¿sí? Y en realidad se resuelven de otra forma. En el caso de interrupciones se resuelven garantizando que la frecuencia máxima de interrupciones, o sea, que no van el tiempo cada el cual van a llegar las interrupciones es correcto, y si no, cambiando las prioridades. Lo que suele suceder es que esa que llega de vez en cuando es más prioritaria que la que llega frecuentemente para poder hacerse el huequito. Eso es, estamos en el tema 7, el tema 9. En el tema 9 vamos a machacar sobre ese problema, o sea, ¿cómo hago para asegurarme de que atiendo todas las interrupciones en el tiempo en el que las debo atender? ¿Sí? Ahora, no pierdan de vista que eventualmente podrá suceder que necesite un procesador más rápido. O sea, si yo quiero hacer 100 cosas por segundo y mi procesador no puede hacer más de 50 cosas por segundo, eso no tiene solución, no hay interrupciones, no hay nada que lo resuelva. ¿Sí? Entonces, el procesador tiene una capacidad de trabajo por segundo. Vos no vas a poder hacer más que esa capacidad de trabajo. ¿Sí? Pero el análisis para asegurarte de que estás dentro de la capacidad y no penalizás siempre una, lo vamos a ver en el tema 9. Bien. Me van haciendo adelantarme, no importa. ¿Qué hace el control del córtex M4 exactamente cuando hay una interrupción? Nosotros habíamos visto la descripción genérica de lo que sucedía, que era que guardaba el PC, determinaba la instrucción de la primera instrucción de la rutina de servicios, saltaba. ¿Sí? Guardaba el PC y algunas cosas. Bien. Por lo pronto, espera al final de la instrucción actual. Ya lo habíamos dicho, lo vuelvo a marcar una vez más. No se atiende la interrupción o no se evalúan siquiera las interrupciones pendientes hasta el final de la instrucción. ¿Sí? X nanosegundos antes de terminar la instrucción en curso, se evalúan todas las interrupciones pendientes y se decide si se atienden o no. ¿Sí? Nunca se corta una instrucción por la mitad. Una vez que encuentra que hay una interrupción y que debe ser atendida, no hace el fetch de la instrucción que sigue. Entra en un proceso especial. En ese proceso especial va a hacer un push automáticamente de 8 registros. ¿Sí? Va a guardar en la pila automáticamente 8 registros. R0, R3, R12, LR, PC y PSR. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son cada uno y por qué los guarda? ¿Por qué guarda PC? Ese es fácil. Para poder volver. ¿Sí? De alguna forma PC lo tiene que guardar. No sé si en la pila, por ahí hubiéramos esperado que lo guarde en LR. ¿Sí? Pero de alguna forma tiene que guardar. ¿Podría escribir PC en LR alegremente? ¿Por qué? Porque perdería el R si estoy en una subrutina, después no podrá volver. O sea que necesito guardar PC sin perder el R. Ahora, si guardo PC en la pila, ¿hay alguna necesidad de guardar el R? Aparentemente no, porque yo voy a cambiar PC. No habría por qué cambiar el R. ¿Me siguen? Yo le voy a decir, empecé a ejecutar la instrucción 1000. Lo que tengo que hacer, cambiar para eso es PC. El LR no tendría necesidad de cambiarlo.
No, esto es porque si se cambia el R, fíjense el valor que se pone. Se pone un valor inválido. Ese valor es muy poco probable que sea la dirección de retorno. ¿Sí? Es un valor al final de la memoria. Entonces, como se cambia el R, bueno, hay que guardar el R. ¿Sí? Ahora vamos a por qué se cambia. Se cambia el R por la misma razón que se guarda R0 a R3. Y no va a ser fácil que la vean, pero por ahí alguien la ve. ¿Por qué guardarían R0 a R3? ¿Qué particularidad tienen R0 a R3? Se está trabajando la función que estábamos trabajando con eso, en el cero del tren. La función no va a estar trabajando con cualquier recurso. Y yo tengo que dejar todo como estaba. ¿Por qué solo guardo R0 a R3? El programa no sabe que es una interrupción. O, ¿qué particularidad tienen R0 a R3? Yo puedo cambiar en la subrutina o en la interrupción. Son los que ustedes pueden cambiar en la subrutina. Son los que la subrutina no tiene necesidad de guardar porque lo puede cambiar sin utilizar nada. Al guardar el hardware automáticamente R0, R3, la rutina, y al guardar al poner este valor en el R, la rutina de servicio toma exactamente la misma forma que cualquier otra subrutina. Puede manipular R0, R3 libremente porque ya lo guardó el hardware, no necesita guardarlos. Si necesita manipular el R4 en adelante, los deberá guardar durante su rutina. Y puede terminar con un BXLR, que no podría terminar con un BXLR normalmente. ¿Por qué? Porque hay que desapilar esto. Volver de una rutina de servicio no es lo mismo que volver de una subrutina. Volver de una subrutina es poner el LR en el PC. Volver de una rutina de servicio significa sacar eso del stack. Si se vuelve solo, hay que sacarlo solo. Significa avisar al ENVI que terminó la rutina de servicio, que borra el flag. Significa volver la prioridad a lo que teníamos antes. ¿Sí? O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer que son diferentes. Como el llamado a la rutina de interrupción es diferente, la vuelta tiene que estar hermanada con lo que se hace en el llamado. Para eso, utiliza este indicador en el LR para que cuando ustedes terminen con el BXLR, el procesador se dé cuenta de que en realidad están terminando una rutina de servicio y haga lo que corresponde a la vuelta de una rutina de servicio que es diferente a lo de la vuelta de la rutina. ¿Sí? En los procesadores, en otros procesadores, lo que sucede es que las rutinas de servicio terminan con una instrucción diferente a la última instrucción de la subrutina. ¿Sí? En este caso, al guardar estos registros y usar esto en el LR, el Cortex lo que logra es que el código assembler de la rutina de servicio sea idéntico a una subrutina. ¿Sí? Entonces, para el programador no hay diferencia entre escribir una rutina de servicio o una subrutina. ¿Sí? Por eso guardan estos registros y esto. ¿Qué es el PSR? ¿Recuerdan? Todos los estados. En esos estados estaban las maneras, estaba la interrupción que se está atendiendo actualmente y por lo tanto el nivel de prioridad de la interrupción que se está atendiendo actualmente. ¿Sí? Estaban los bits para interrupciones, para exclusión condicional y todo el estado del procesador. ¿Por qué se guarda esto? Y porque va a cambiar. Yo adentro de la rutina de servicio puedo hacer instrucciones que tocan el flag. Y porque además él está cambiando uno de los campos que es la interrupción que estoy atendiendo en curso. ¿Sí? Entonces, lo que el control cambia durante la rutina debe guardarlo antes de cambiarlo. En este caso, R0 a R3, el control no lo cambia, lo guarda para hacerlo más fácil a mí la subrutina. El R12 lo guarda por la misma razón, el LR, el TC y el PCR los guarda porque él mismo los cambia.
Entonces deben guardarlo antes de activar. ¿Sí? LRPC también por hardware y los otros podrán cambiar después. ¿Sí? Fíjense que escribe en el PCR el número de interrupción que está atendiendo. Y con eso sabe la prioridad de esa interrupción y sabe si la interrupción que se llega es más importante o no. ¿Sí? Finalmente, a partir de la interrupción, buscando en el vector, en la tabla, ¿sí? Obtiene la dirección inicial de la rutina y a eso lo carga en el PC. ¿Sí? Esto lo hace el CPU. ¿Sí? Acá guarda todo. ¿Sí? Ahí guarda todo el estado del procesador. Sí. Era para que el código que vos vas a escribir para una rutina de servicio sea idéntico al código de una subrutina. ¿Sí? Si no, en otros procesadores, lo que sucede es que la subrutina tiene una instrucción diferente y eventualmente guarda cosas diferentes a lo que hace una subrutina. O sea, son parecidas, pero no idénticas al detalle. Al hacer esto, en Cortex, la subrutina y la rutina de servicio son idénticas, es más, son intercambiables. Vos podrías llamar como subrutina a una rutina de servicio y andaría todo perfectamente. Eso no es habitual en otros procesadores. ¿Sí? Después de mi interrupción, a mí estaría guardado un valor y lo volver a recuperar. Por ejemplo, si vos estás recibiendo ya un dato y querés armar un bloque de 64. Entonces, cuando llegó el dato 64, necesitas programar ya el bloque completo, hacer lo que querés de los bloques. Sumar, restar. Se supone que vamos a recibir mediciones, ¿sí?, de un conversor AD o algo por el estilo, vos tenés que armar 64 muestras para hacer un promedio. Esperás a que lleguen a 64 y recién podés hacer el promedio. El promedio lo vas a hacer en un programa principal. Y necesitas tener 64 muestras. Y las muestras van a llegar con interrupciones. Entonces, cuando llegan a 64, de alguna forma, la rutina de interrupciones, te decía el programa principal, ya acá las 64 muestras, hacer lo que querías hacer. ¿Sí? Ese tipo de comunicación es el que hace falta. En el caso, tiene que guardarlo en vez de registro para devolverlo. No hay otra solución. Si vos lo guardás en un registro, cuando termine con el DXLR, se van a recuperar los valores de los registros y los vas a perder. O sea, a ver, si hay otras soluciones. Vos podés ir a la pila y modificar el valor de ABC guardado de la pila. Además, el desquiciado no andaría. ¿Por qué? Porque el programa principal no sabe en qué momento llegó una interrupción, entonces no sabe en qué momento tendría que deber hacer. No podrás usar hacer en ningún momento del programa principal esperando que llegue alguien. ¿Sí? Por eso lo machaqué tanto, porque es interiorización crónica. El programa principal no sabe en qué momento llega una interrupción. Para el programa principal sería como que de repente apareciera alguien que está parado. No sabemos de dónde salió. ¿Entiendes? Bien. ¿Qué estructura debería tener la rutina de servicio? Bueno, lo primero que debería de hacer es ir y decirle al dispositivo: te estoy atendiendo, borra el pedido. ¿Por qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Pero por qué no lo hago al final? ¿Por qué lo debería de hacer al inicio de la rutina de servicio y no al final? No, el ENVIC se fija en el pedido durante el proceso de desapilar los registros, digamos. ¿Sí? O sea, cuando ya terminaste la rutina. O sea, ya no hay más software que vos puedas ejecutar. O sea, que desde el punto de vista del bit dependiente del ENVIC, que se va a borrar solo, da lo mismo que lo hagas al principio del final.
Y de hecho, si lo hacen al final va a andar. Pero podría haber un problema. Yo lo que tengo que borrar es el flag del contador. ¿Sí? Así tengo que ir y poner el acknowledge en el contador. Yo digo que eso lo tenemos que hacer al principio. ¿Por qué? Porque si yo me demoré y el contador está a punto de expirar, si yo lo primero que hago es borrar el pedido y tengo un desborde del contador durante la rutina de servicio, no lo voy a perder. Mientras que si lo borro al final, voy a perder ese evento que ocurrió durante la rutina. Entonces, borrando el flag al inicio, o sea, dándole el acknowledge al inicio del dispositivo, si el dispositivo vuelve a generar una interrupción durante el curso de la ejecución de la rutina de servicio, no lo pierdo. Porque se vuelve a generar un pedido y en cuanto termine, el AMI inmediatamente lo va a volver a generar el pedido. Si lo borro al final, no borro un pedido, borro dos. El original y el que se produjo mientras yo estaba atendiendo lo que todavía no se logra. ¿Sí? Vamos a dibujar. Sí, ahí arriba se ve. El dispositivo pide una interrupción. ¿Sí? Esto es el pedido de interrupción del dispositivo. X tiempo después, vos empezás a ejecutar la rutina de servicio. Si vos, y la rutina de servicio dura esto, si vos borrás el pedido acá, al inicio, esto va a ser así. En este momento va a volver acá. Y si por acá hay un nuevo overflow, esto va a volver a ser así. Y a este evento no lo perdés, porque cuando termine, como hay un pedido de interrupción, volvés a entrar inmediatamente en una nueva interrupción. Esto es interrupción 1, esto es interrupción 2. Esto es interrupción 1, esto es interrupción 2. Pero si yo lo borro acá, lo que va a suceder con el pedido de interrupción es que se activó acá y va a seguir hasta acá. Este evento lo perdí. ¿Sí? Esto va a ser así y se va a quedar hasta el próximo evento, pero este lo perdí. Y este no. Si yo borro el pedido al inicio, maximizo las posibilidades de no perder un evento. Si el otro evento vino acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo primero que hago es borrar el flag? Para minimizar la posibilidad de perder un evento que ocurra durante la rutina de servicio. ¿Sí? No es que no funcione, simplemente es una buena práctica para minimizar los problemas. Salva los registros no guardados automáticamente si es que lo fuera a usar. ¿Sí? Si necesito usar R4, R5, R6, bueno, los tendrá que guardar. ¿Sí? Exactamente. Igual que en una subrutina. ¿Sí? Si usan algo que no sea R4, R0, R0, R3 y R12, lo tienen que guardar. Eventualmente buscará en variables globales dónde tiene que guardar esos datos. Por ejemplo,
si era este conversor AD que estaba recibiendo datos, bueno, a partir de qué dirección tengo que guardar los datos y cuántos datos voy guardando. ¿Sí? Eso siempre van a ser variables globales. No puedo tener variables locales en una subrutina si el stack se destruye cada vez que termina. ¿Sí? O sea, puedo tener variables locales, pero no puedo tener variables estáticas, como sería en el C. Las variables estáticas en realidad son variables globales, que nadie más las puede ver, pero globales al fin. ¿Sí? Entonces, la variable que me dice dónde está el bloque de memoria o el puntero, y la variable que me dice cuántos datos voy recibiendo, son variables globales. Y normalmente las voy a usar en la rutina, y también las voy a usar en el programa principal, porque el programa principal es decir, recibime 64 datos en este lugar. ¿Sí? Bien. Da servicio a la interrupción, es decir, lee el dato del conversor AD y lo guarda en donde tiene que guardar, lo procesa, hace lo que tenga que hacer. ¿Sí? Con el dispositivo, esto es netamente dependiente del dispositivo. Restaura los registros que hubiese guardado en el punto 2 si es que hace falta. Si te podés manejar con R0 o R3, no guardas nada, no restauras. Y retorna al programa principal siempre con BX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le va a avisar al control de que tiene que volver de la rutina de interrupción y que por lo tanto tiene que desapilar automáticamente los 8 registros que se apilaron automáticamente. ¿Sí? ¿Se podría volver desapilando los registros a mano? Sí, se podría, pero no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Sí? Tiempo que hace con juego de interrupción tiene que jugar o ¿Cómo el tiempo? o sea, hay una interrupción, programa para verificar después de cada instrucción. El programa no, el control. Después de cada instrucción. Sí. No se puede hacer un año. No. No, porque no te olvides que el control es una máquina de objetos que está haciendo referencia con 10 segundos. En el final del execute te da la revisa de interrupción siempre. ¿Sí? Bien. Si llega o sea, si yo estoy en una interrupción y llega una señal con prioridad igual a la interrupción que estoy atendiendo, no se atiende. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, para evitar autointerrupciones. Y si el dispositivo la dispara de nuevo, ¿sí? Luego, si ustedes hacen el SK, el dispositivo la vuelve a disparar, entonces el MBIC vuelve a procesar un pedido de interrupción y justo, estamos en este caso, justo al final de la interrupción 1, empezamos a atender inmediatamente la interrupción 2. ¿Sí? Cada interrupción se identifica con un número. Ese número va a ser simplemente el número de partitas del EPIC por el que está entrando. ¿Sí? El EPIC tiene 240 pedidos, numerado de 0 a 239. El ID de la interrupción coincide con el número de pedido del EPIC. ¿Sí? Si un dispositivo está conectado a la entrada 3 del ENVIC, tendrá el ID 3. ¿Sí? No, el pendiente se pone siempre. Y se pone en el mismo momento en el que llega y se quita recién cuando yo termino el proceso de atención de la interrupción. O sea, el pendiente se pone en el momento en el que llega y se quita recién acá. Y si durante este proceso, o sea,
Si vos no la aceptás a la interrupción, sigue pendiente. Pero aunque fuese la interrupción más prioritaria y vos la aceptes inmediatamente, el pendiente va a estar desde acá hasta este momento. Cuando vos escribís en el PCR que estás atendiendo a la interrupción, ahí recién deja de estar pendiente. ¿Se entiende? O sea, los cuadros no revisan nada. La interrupción No, vamos de nuevo. Vos estás ejecutando una instrucción. Llega el pedido. En el instante en el que llega el pedido, el MBIT pone el bit de pendiente. Termina la instrucción. Revisás si hay una interrupción. Se dan todas las condiciones. La empezás a atender. Sigue pendiente todavía. Llegó hace un ratito. Nada, menos de un test, no importa. Empezás a guardar los 8 registros. Esto lleva tiempo. Sigue pendiente. Cargás el LR, sigue pendiente. Escribís el PCR en el número de interrupción, ahí recién deja de estar pendiente. ¿Por qué? Porque acá recién le estás diciendo, ahora estoy empezando a ejecutar la rutina. Si acá estaban deshabilitadas las interrupciones y cuando le evaluás no le das bolilla, bueno, sigue pendiente. Por eso, siempre se pone en el mismo instante el pendiente y se quita en el momento en el que vos terminás de buscar la primera instrucción de la rutina de servicio. ¿Sí? Ahí se quita el pendiente de esa, porque podría haber más de una. Bueno, eso es lo que decidiste acá. ¿A cuál de las que había vas a atender? Ya vamos a entrar en ese caso. Por más que después de la introducción se vaya de parte del dispositivo, queda pendiente. No, el pendiente se borra acá. Por eso, pero, o sea, si el dispositivo el contador, por ejemplo, manda un pedido de request y no se lo responde, o sea, Correcto, sigue el pedido desde el dispositivo. Claro, y baja el pedido del dispositivo. No, eso no. A ver. El MBIT lo que hace, espera que apunto así, con esto también. Volvamos a dibujar. Para esto son útiles estos diagramas de tiempo. Esto es el dispositivo. El dispositivo pone el pedido de interrupción. Esto es el pendiente del ente. Instantáneamente, la interrupción entra en pendiente. Esta es la rutina de servicio. En este momento, terminás de cargar el PC y de escribir en el PCR que estás atendiendo a esa interrupción. En ese momento, el MBIT saca el pedido. Se supone que vos después, acá adentro de la rutina, ¿sí? Esto será la rutina de servicios, se supone que vos por acá borrás para que esto haga así. Ahora, suponete que te olvidás. Que no necesariamente vamos a ver qué es que te olvidas. Entonces, esto sí, te olvidas de borrar. En este punto, el MBIT dice, terminó la rutina, pero hay un pedido. Acá, está pendiente de todo. Entonces el MBIT trabaja acá y acá. Cuando vos la ponés, borra el pendiente. Y cuando termina, si la línea sigue activa en bajo, vuelve a poner el pendiente. Y no podría pasar que el contador, por ejemplo, levante el pedido de interrupción antes de. Por eso lo hace. Si vos haces esto, o sea, si vos haces esto, y llega un segundo pedido,
No lo perdés. Yo digo, antes de. Vos lo que decís es esto. Antes del primer servicio. Vos decís que el dispositivo haga una cosita así. Claro, exactamente. Bueno, no me acuerdo exactamente, creo que el MX sí lo hace. Eso sería una interrupción por flanco. Y la otra es una interrupción por nivel. Pero sí, como esto se dispara pendiente, en este caso no necesita dar la seca al dispositivo. El dispositivo genera un impulso al mosquito y punto. ¿Sí? O sea, pendiente queda ya, digamos, un filtro Exactamente, por eso es que el ENVI tiene el diseño, para que pueda manejar cualquiera de los dispositivos igual. Sea un dispositivo que genera un pulso y no necesita secar, o sea un dispositivo que necesita secar. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, acá lo borra, y acá se fija, y si la línea sigue en bajo, lo vuelve a disparar automáticamente. Y genera una nueva interrupción, instantáneamente. ¿Sí? Y al momento como hace una introducción de ese whatsoever tiene. Solo de la que atendés. Ah, bien. Por eso es que les dije, cuando se escribe el PCR, esa es la que se le quita el pendiente. O sea, el ENVI está viendo cuál es la interrupción activa, y cuando el CPU le dice voy a atender las 7, recién borra el bit de las 7 de pendiente. ¿Sí? Hay mucha comunicación entre este y este. Y por eso es que este fue diseñado por ARM. ¿Sí? Para que funcione bien. ¿9:05? ¿Hacemos una pausa? Bien.
¿Sí? ¿Cómo está implementado el pendiente para caso de 254 flip-flop. 240. Tenemos un montón de registros de 32 bits donde cada uno maneja los 32 bits. Y direcciones para leer esos registros si quisieras. Y para meterles mano también, aunque no es buena idea. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que cada interrupción se identifica con un ID. Ese ID se utiliza para buscar en el vector de interrupciones la tabla que tiene las descripciones de las rutinas de servicio de cada uno de los dispositivos. ¿Sí? Esa tabla solo tiene las direcciones. El ID me determina en qué fila tengo que buscar, igual que hacíamos nosotros con la tabla de traducción. ¿Sí? O sea, no tengo ID y dirección, tengo directamente dirección. ¿Sí? En el lugar 17 está la entrada que corresponde a la rutina de servicio para el dispositivo 17. ¿Sí? Busca una palabra, busca un valor de 32 bits, o sea que va a multiplicar por 4 para obtener la dirección de la entrada. ¿Sí? Lo que recupera de ese lugar lo pone en el PC y empieza a ejecutar. ¿Sí? No. El ID es para saber de qué interrupción estamos hablando. O sea, cuando vos le expliques la prioridad, vas a necesitar el ID. Vas a ver dónde lo haces. Cuando vos veas el pendiente, vas a necesitar el ID para saber de qué estás. ¿Sí? O sea, el ID es, en definitiva, en qué vas a ejecutar. O sea, en la 17. Bueno, la 17, el bit de pendiente lo tenés que buscar en tal lugar. El bit de alimentación lo tenés que poner en tal lugar, la prioridad lo tenés que poner en tal lugar, y el vector de interrupción lo tenés que poner en tal lugar. ¿Sí? Y todo eso va a estar vinculado a la segunda del 17. ¿Sí? Al retornar, la prioridad vuelve a ser la prioridad que ustedes tenían fijada en base print. Mientras están atendiendo una interrupción, la prioridad está dada por la interrupción que están atendiendo. ¿Sí? Como el ENVIC sabe cuál es la interrupción que está atendiendo, sabe por lo tanto también la prioridad de esa interrupción. Y solo va a aceptar interrupciones mayores que esa prioridad. Bien. A ver si quedó claro. ¿Qué diferencia hay entre una interrupción y una subrutina? Bien. ¿Cómo sabe la rutina de interrupción dónde está? Por la tabla del vector. En la subrutina, ¿cómo sabe dónde está? Se lo digo yo en el salto. Cuando yo hago el branch and link, les digo a dónde. En cambio, acá en la rutina tiene una tabla y usa las direcciones de la tabla. Perfecto. Por el número de interrupción y con una tabla que se llama vector de interrupciones. Bien. Con esto resolvimos el tema de identificación y un poquito más. Todavía nos quedan simultáneas y anidadas. ¿Sí? Son interrupciones simultáneas, yo esta ya la había dicho, las que ocurren en el intervalo de una interrupción. ¿Sí? Durante una interrupción llegan dos interrupciones, no necesariamente exactamente al mismo tiempo, pero sí desde que empecé a ejecutar la interrupción hasta que termine. Entonces, al momento de evaluar, ¿sí? Tengo todavía interrupciones simultáneas. Algo particular que tiene el córtex es que la evaluación de si hay interrupciones pendientes se hace al final de la interrupción. ¿Sí? Pero la evaluación de qué interrupción se va a atender no se hace hasta que se terminan de apilar los registros. Es decir, al final de la instrucción, ve que hay una interrupción pendiente, uno más, y empieza el proceso de atención. Pero no decide cuál es la que va a atender en ese momento, sino que lo posterga hasta que termina de apilar los registros. Lleva
8 ciclos T. ¿Sí? Y recién cuando está por cargar el PC con el valor de la rutina, en ese momento se decide cuál es la interrupción más prioritaria. Esto ocasiona algo que se llama late arrival. Quiere decir que si una interrupción prioritaria llega después de que yo ya empecé el proceso de atender la interrupción, ¿sí? Ya. Vamos de nuevo, digo. Acá termina la instrucción 1. ¿Sí? En este momento se evalúan interrupciones. Tengo una interrupción 0 y una interrupción 1. Esta llega acá. Eso implica que yo acá empiece el reconocimiento de la interrupción. Entonces hago push R0, push R1, R2, R3, C, LR, ¿sí? Tengo un tiempito. Mientras tanto, esta interrupción sigue pendiente. Por acá llega esta interrupción. Esta interrupción tiene prioridad 1. Y esta tiene prioridad 2. ¿Sí? Técnicamente yo empecé a atender la interrupción esta acá. En otros procesadores, la evaluación de qué interrupciones tengo para atender se hace acá. Y hasta que yo no termine el proceso, o sea, hasta que no cargue el PC con el ISR y empiece a ejecutar la primera rutina de interrupción, ¿sí? Todo esto, desde acá hasta acá, es el reconocimiento de la interrupción. Es ese proceso especial que hace el control, donde suspende la ejecución del fetch de la siguiente instrucción y hace todo esto, ¿sí? O sea, estas no son instrucciones push, son cosas que hace automáticamente el PC. ¿Sí? Durante todo este tiempo yo no estoy ejecutando instrucciones, estoy reconociendo la interrupción. En un procesador o en otros procesadores o tradicionalmente, una vez que se empezó a atender la interrupción, una vez que entramos en este proceso, no se admiten nuevas interrupciones. ¿Sí? Entonces, si en este momento solo estaba esta, acá yo debería de estar atendiendo a esta. Cortex se fija que acá hay una interrupción y empieza el proceso, pero demora la decisión hasta por acá, hasta justo antes de cargar el PC. Y en este punto evalúa cuáles son las interrupciones que están pendientes, cuál es la más prioritaria y cuál va a ser atendida. De esa forma, en este caso, la int1 le gana a la int0 y se atiende, a pesar de haber llegado tarde. ¿Por qué? Porque llegó después de que ya se había empezado el proceso para atender a la otra. ¿Sí? Esto es lo que Cortex llama late arrival, o sea, llegada tardía. Una interrupción más prioritaria va a ser atendida aunque llegue tarde. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se termine la mirada de los registros y se empiece la carga del valor de la rutina. Una vez que ya empezaste a cargar el PC, ya está. Ahí se acabó. ¿Sí? Pero mientras tanto hay 8 ciclos T
que son el apilado de los 8 registros, que vos te podés demorar. Y todavía vas a ser atendido. ¿Sí? En ese momento ya tiene que estar definida, digamos. ¿Sí? Queda pendiente. Y, de nuevo, como queda pendiente, se aplicará ya en los casos de anidamiento. Es decir, estoy en una interrupción y llegó otra interrupción, que no es lo mismo que simultánea. ¿Sí? En este caso, Cortes le da tratamiento de simultáneas a esto. Si yo esta evaluación la hago acá, yo para este punto ya estoy atendiendo una interrupción y llegó otra. Eso ya es anidamiento. ¿Sí? ¿Está clara? Yo les había dicho, y esto es muy importante y a veces les cuesta verlo, son simultáneas si al momento de evaluarlas tengo más de una. Como yo postergué la evaluación hasta acá, al momento de evaluarla, que es en este momento, tengo 2 interrupciones, entonces las 2 son simultáneas. Voy a atender la evaluación anterior. Pero, si yo ya hice la evaluación y tenía una, empecé el proceso y llega otra, durante este ciclo rojo, en un procesador normal ya no se evalúa la interrupción. Se evalúa recién al final de esta interrupción. O sea, acá. Por acá. En ese caso, ya son anidadas, no son ni simultáneas. Y rigen reglas distintas. ¿Sí? Vamos a ver, en el caso del procesador, depende de cómo lo configuremos, podría suceder que no atendamos a la interrupción. ¿Sí? Y en este caso, se puede dar que pierda el periodo de interrupción, como lo decimos en contador. Si te demorás, sí. Bueno, si tenés una interrupción que te pide la 8T, es como loco. Pensá que también ni siquiera pudiste empezar a decirle bueno. Ya puso un segundo pedido. Ahora, si vos te demoraste acá, o sea, si esto no fue así, sino que acabo tuviste la interrupción desactivada mucho tiempo, bueno, sí puede ser. ¿Sí? Bien. También son simultáneas las que hayan quedado de una vuelta previa. O sea, yo acá atiendo a esta. ¿Sí? Esta queda pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la cuestión de servicio. Si en todo ese tiempo llega una interrupción 3, cuando termina la cuestión de servicio, por acá, que no lo ven en la cámara, cuando termina la cuestión de servicio, tengo 2 pendientes. La que viene esperando desde hace rato y la que llegó durante la reunión. ¿Sí? Entonces, pendientes quiere decir que en el momento en el que yo voy a evaluar, tengo más de uno. No importa cuándo ocurrieron. ¿Sí? Y la solución es simple. Se atiende la más prioritaria. ¿Sí? Cuando ustedes asignan las prioridades, deberían de tener cuidado de asignar las prioridades en forma equitativa. Y equitativa no quiere decir igual. Quiere decir que sea lo suficiente para que cada uno reciba lo que necesite y todo funcione adecuadamente. ¿Sí? Lo que decíamos, eventualmente que no quede alguien sin atender porque atiendo demasiado a otro. ¿Sí? Las prioridades buscan resolver ese problema. De todas formas, van a ser varios problemas para asignar prioridades para entender cuáles son los mecanismos que deberían de usar para balancear esas cosas. ¿Sí? Cuando nosotros hacíamos identificación por software, ¿se acuerdan que habíamos hecho una encuesta? Habíamos dicho que una posibilidad de identificar las interrupciones era por software. Y el preguntaba frente a vos, frente a vos, frente a vos. En ese caso aparece una posibilidad de gestión de prioridades que en hardware normalmente no existe y que es un round robin. El round robin consistiría en no preguntar siempre, empezando por el primer dispositivo,
sino que en cada vuelta empezaremos por el último dispositivo que fue atendido. ¿Sí? De esa forma tendríamos una cola circular y el dispositivo que recién fue atendido pasaría a tener la menor prioridad, porque se acuerdan que la prioridad estaba dada por el orden en el que le preguntábamos. Si le preguntábamos al otro, tenía la menor prioridad. ¿Sí? Y eso podría ser una forma de resolver problemas de prioridad. ¿Sí? Eso si yo hago una implementación por software. En mi caso de hardware, normalmente no tengo esa opción, a menos que, como alguien me había dicho, vaya cambiando las prioridades en cada interrupción de todos los otros dispositivos, pero no suele ser algo que se haga. En el caso de hardware, cada línea tiene una prioridad, yo se la voy a poder configurar por software, y habrá que buscar los mejores valores que funcionen, ¿sí? O los valores que hagan que esto funcione de la mejor forma posible. Bien, entonces, simultaneidad, muy fácil, se resuelve por prioridad y se atiende la más prioritaria, en nuestro caso la que tenga el valor menor. Anidamiento, es este caso, estoy atendiendo a una interrupción y llega otra interrupción. ¿Sí? Y esto viene por acá. ¿Sí? ¿Qué sucede con el alineamiento? Bien, ustedes como diseñador deberían decidir si quieren anidar o no. En general, todos los procesadores le van a dar un mecanismo para que ustedes decidan si terminan la interrupción en curso y recién atienden la que sigue, o si suspenden lo que están haciendo y empiezan a atender la interrupción. ¿Por qué harían una cosa y por qué harían la otra? ¿Por qué seguirían atendiendo la interrupción actual e ignorarían la nueva hasta terminar la interrupción actual? Cuando se termine la interrupción actual, tendrá que hacerlo desde cero. Perdería todo lo que hice como mínimo. No. Anidar una interrupción es igual que anidar una subrutina. No pasa nada. Vos, conforme suspendiste el programa principal y quedó todo congelado para después retomar, lo mismo pasa con la interrupción. Se vuelve a apilar todo en una segunda capa, ¿sí? Y podés volver a lo que estabas haciendo exactamente igual. O sea, técnicamente el mecanismo de anidar interrupciones es equivalente a anidar subrutinas. Se llamará una subrutina desde otra. ¿Sí? Entonces, en el stack sobre la pila 1 se apila la interrupción 2. Cuando se termina la interrupción 2 se vuelve a la interrupción 1. Y cuando se termina la interrupción 1 se vuelve al programa principal. ¿Sí? Cada uno no se dio cuenta de que otro le robó el procesador. Verá, porque no está muy convencido. La cara dice que no está muy convencido. ¿Sí o no? ¿Está claro? Técnicamente, digamos, no hay problema. Sí. Puede ser que, por ejemplo, la subrutina esté haciendo algo visual que no queremos que pase parte visual, digamos, subrutina. Hay una premisa máxima que deberían de cumplir, y es que las interrupciones deben ser cortas. Estamos viendo por qué. Razón por la cual no deberías de hacer muchas cosas visuales, por no decir ninguna cosa visual en una rutina de servicio. ¿Sí? Pero podría hacer algún otro tipo de dispositivo de uso exclusivo, y cuando lo estoy usando no lo puedo dejar. ¿Sí? Porque mi diálogo con el dispositivo no puede ser interrumpido nunca. ¿Sí? Y eso es una versión válida. No estamos hablando de subrutina, estamos hablando de rutinas de servicio. Exactamente, podría llegar a suceder que estos 8T, que van a ser 12 en realidad,
para entrar y los otros 10 que voy a necesitar para salir, demoran más que la rutina de servicio. O anden en el orden. Entonces, me conviene esperar. ¿Sí? Entrar y salir de una rutina de servicio tiene un overhead, tiene una pérdida de tiempo. ¿Sí? Si las rutinas son cortas, pueden no justificar sufrir esa pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se lee el programa que fuera el ahí? Espera que me fije qué parte se ve del pizarrón. Vamos a hacer un poco menos de zoom de ese dibujo reciente. Entonces, tengo la misma int 0 y int 1. Este interrumpe. Yo vengo ejecutando el programa principal. Muchas instrucciones. ¿Sí? Veo la instrucción, la interrupción, hago el reconocimiento. O sea, entro en la interrupción. ¿Sí? Empiezo a ejecutar la ISR. Recupero el estado. Y acá me parece que me convendría en realidad hacer así. Me parece que es lo mejor. Esa es la secuencia de una interrupción. ¿Sí? Por acá se borra el periodo de interrupciones, va a ser fin y uno. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, el problema es cuando esta hace así. Si me pone un pedido acá. ¿Qué hago? Una opción es decirle, yo lo siento mucho, pero estoy ocupado. Entonces, no anime esa opción. Y la atiendo. ¿Eh? Eso sería el 0. Y por acá sería este pedido. ¿Sí? Pero la otra opción sería esta. La otra opción sería esta. Estoy en el medio. Entro en el enlace acá. Todo el apilado. En este punto, llegado el caso, ya no veo el interruptor. Ahora, empiezo la ISR. Y cuando llega la interrupción, vuelvo a hacer el mismo proceso de apilar. Hago la ISR 1. Hago el red. ¿Y a dónde vuelvo? Vuelvo a lo que estaba haciendo. Este ISR me quedó por la mitad. Entonces, sigo con la ISR 1.
hago el rey. Y recién acabo de ver. ¿Sí? Entonces, la discusión es, ¿corto esta por la mitad y atiendo la verde o no? Espero que la verde vaya bien. ¿Sí? ¿Queda claro cuál es la cuestión? ¿Cómo? No. Cortaste acá. Esto es esto, esto es esto. Sí, este es esto. O sea, esto es este pedacito. Y esto es este pedacito. Justo al medio. Como al medio, cortaste al medio y no se enteró. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué no anidaríamos? Bueno, podríamos no anidar porque esto lleva tiempo y entonces por ahí no vale la pena meterlo al medio y alargar esta rutina. Porque esta rutina está haciendo una operación que no se puede dividir. ¿Sí? Está trabajando sobre un dispositivo y no quiero que me pongan en medio. ¿Sí? Estoy configurando algo. O simplemente porque este mecanismo es más propenso al error que este. Es más fácil que este meta la pata en este. ¿Sí? ¿Por qué sí anidaría? Caso de algo un auto tiene que abrir el aire. Entonces ahí cortaría cualquier cosa. Perfecto. En general vas a anidar porque este ISR no es cortita como debería. Por alguna razón, más allá de tus posibilidades, este ISR es largo. Y entonces no podés esperar a que termine para atender la verde porque pasó demasiado tiempo. Y eventualmente hasta perdiste el evento, ¿sí?, de la rutina. Entonces en general vas a anidar cuando hay rutinas largas y rutinas cortas, y las rutinas, o sea, las rutinas que se producen muy a menudo no pueden esperar que la rutina larga termine, porque es demasiado larga, o demasiado larga. ¿Sí? En general, siempre que puedas, vas a evitar anidar. ¿Por qué? Porque es más fácil, y porque si lo hiciste, no, o sea, si diseñaste bien las cosas, no debería ser un problema. El córtex va a admitir anidamiento, y el anidamiento va a tener que ver con prioridades, ¿sí? Claramente yo debería de hacer esto, porque solo cuando me falta, y lo debería hacer solo con la rutina que justifique el esfuerzo, ¿sí? Entonces va a haber un esquema de prioridades al menos. Pero las prioridades van a cambiar en la forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito las prioridades para resolver la parte simultánea. Y si yo quiero saber que cuando hay dos interrupciones simultáneas siempre van a ser atendidas en determinado orden, las prioridades deben de ser siempre distintas. Todos los dispositivos deben tener prioridades distintas. Eso quiere decir que si la misma prioridad se usa para anidar, no voy a poder controlar qué quiero anidar y qué no. ¿Se entiende el problema? Si yo uso, o sea, en la prioridad, en principio es un número de 0 en adelante. Si yo tengo 7 dispositivos, lo más razonable es darle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Para que cuando haya 100 interrupciones simultáneas, yo sepa siempre cuál se va a poner. Ahora, si yo uso ese mismo número para determinar si anida o no, siempre el dispositivo 2 va a llegar sobre el dispositivo 1. Y pierdo la capacidad de yo como diseñador decidir si quiero que el dispositivo 2 o que algún dispositivo anide. ¿Se entiende? O sea, dentro de la anidado hay otra prioridad más. No. Vamos a partir la prioridad en dos partes para que, de acuerdo a cómo la manejemos, podamos decidir si anida o no, pero eso igual no me influye en la simultaneidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que va a hacer Cortex es agarrar
un campo de prioridad que tiene 8 bits y lo va a cortar. Para la simultaneidad se van a usar los 8 bits. Entonces, si vos acá tenés guardado el número 33 y en otra interrupción tenés guardado el número 34, sabés que vas a tener el 33 primero, así. Pero, para el alineamiento, solo se va a usar este pedazo. Entonces, 32 y 33 serán, por ejemplo, ¿sí? Para el alineamiento, 32 y 33 son iguales, porque estos patrones son iguales. Entonces no va a anidar. Solo va a anidar si este pedacito es más chico. Por ejemplo, si tengo una interrupción con prioridad 16, donde ahora es. Entonces, este pedacito pasó de 1 a 0, es más prioritario y anida. Es como que lo dividís simplemente en una parte. Vos vas a poder controlar esto, le vas a poder decir quiero usar un bit, 2 bits o ninguno. Si no usas ninguno, no anida. ¿Sí? O si asignás todas del 0 al 17, por ejemplo. Y si querés anidar, entonces decidís cuántos niveles de anidamiento querés. O sea, vas a hablar ya no de 256 posibilidades, sino vas a hablar de 8 escalones. Y vos así, si estoy en el escalón 6, admito del escalón 5 al 4, pero si estoy en el escalón 7, admito, ¿sí? Entonces, la prioridad sigue siendo un número de 8 bits, o sea, de 0 a 55, pero en una partecita de los bits más significativos van a decidir, o vas a usar la voz para que el procesador decida si anida. Entonces, cuando estoy en este caso, lo que va a mirar no es la prioridad concreta, sino los primeros X bits. Y si ese pedacito es menor, sí va a anidar. Y si ese pedacito es igual o mayor, la va a anidar. En ese caso, si la cero tiene ya 120, un 15, si yo en ese bloque me pongo lo igual, no lo anida. Correcto, pero para eso tendrás que llevar el 5 y el 130 son tan distintos que tendrás que llevarlo a nada igual. ¿Sí? Pero por ejemplo, entre 5 y 117, si vos tendrás que solo un bit acá, como todos estamos debajo de 127, sería lo mismo. ¿Sí? Y eso ya está implementado En el ENVI. Vos lo que vas a tener es una posibilidad para mover este bit, y en realidad el fabricante va a decidir va a poner una barrera y va a decir yo voy a implementar tantos de estos bits. Vos vas a poder poner de la barrera para acá hasta 1. ¿Sí? Entonces, nuestro procesador, por ejemplo, tiene esta barrera en el bit 5. O sea, esto tiene 3 bits y tenés 8 escalones. Vos podés usar los 8, podés usar 4, podés usar 2. ¿Sí? Eso ya queda a criterio tuyo. Pero no podés usar más de 8 porque en el ENVI faltan bits de prioridad que no están implementados en los registros en determinados lugares. Entonces, si van más allá de 8, los ignoran. No te dejan mover la barrera más allá. ¿Sí? Es un tema de la cantidad de bits que usan para implementar el ENVI. Cuanto menos bits de anidamiento usen, no sé exactamente en qué, pero no va a calcular. Entonces el fabricante decide cuántos de estos bits realmente te deja usar. Hay algunos que tienen hasta 7, ¿sí? Vos podés llevar esto hasta 7, y hay otros que tienen de 2 o 3. ¿Sí? Y en este caso, nosotros solamente podríamos hacer el candidato si tenemos menos de 127
No, porque la prioridad vos la fijas libremente. O sea, ese número lo definís vos para cada entrada como quieras. Lo que no podrías tener es más que 2 grupos. O estoy en el, o sea, no podrías, perdón, más de 8 grupos, como máximo. O sea, vos podrías estar en un A, y de ahí cambiar en un B, y de ahí cambiar en un C, pero no más de 8 grupos. ¿Sí? En este procesador. Bien. Vamos a volver sobre ese detalle de los registros también más en detalle. Pero entonces tenemos para manejar el anidamiento una gestión de la prioridad diferente. El valor es el mismo, pero se lo interpreta distinto. Como son los bits más significativos, es difícil de verlo numéricamente. La 33, la 32, la 34 son iguales, la 31 ya es otro grupo. ¿Sí? Cuesta verlo numéricamente, hay que pasarlo a binario y filtrar para realmente estar seguro de lo que uno está haciendo. Bien. Cortemos acá. Son y 55 y estamos por empezar las cosas. No, me lo los chicos que están por Meet no escucharon, pero los chicos que están presentes habían pedido si podíamos hacer una consulta hoy de teoría. Yo lo que les propuse a los chicos es hacer una consulta de 10:30 a 11:30. Entonces, vamos a usar el canal de voz. Vamos a usar el canal de voz. No. Los que están a distancia, ¿les interesa la consulta? Algunos por lo menos, como para que abramos una sesión de Meet, pongamos la cámara, que ustedes también escuchen la consulta y las respuestas. Bien, tenemos una por lo menos. Dice que sí. Bueno, entonces yo voy a armar en los próximos 15 o 20 minutos un evento en el calendario, ¿sí? Igual que siempre, y vamos a usar ese evento para conectarnos a la consulta y ustedes puedan preguntar por el chat, ¿sí? A la consulta no la vamos a grabar, así que lo que les interesa, traten de hacerse un huequito. En media hora retomamos. Yo me voy a averiguar si tengo que hacer algún trámite adicional para el parcial del miércoles y en qué consiste el retorno a la normalidad que decretaron en la universidad para poder contarles. Nos vemos entonces de vuelta en media hora.